Bien, continuamos con el resumen, luego de haber escuchado el corto del consumo sustentable, la producción sustentable, ensayo. Continúa así. En economía de materiales, la tasa de rendimiento de material indica la vida útil que tiene un bien antes de ser descartado o consumido. La aplicación por parte de las empresas fabricantes de los conceptos de obsolescencia planificada, hecho para cambiarse lo antes posible, y obsolescencia percibida, hecho para pasar de moda, hacen que la mayoría de la producción vaya a parar a la basura antes de lo que muchos creen. Si las externalidades negativas que provocan las explotaciones que satisfacen el estilo de vida actual ocasionan que la sustentabilidad del mismo sufra cambios, estaremos en un estado que puede ser visualizado por el consumidor simplemente como aserrar la rama en la que está sentado. Esto hará que comience a exigir normas de conducta ecoconsciente a los otros individuos y entre todos a las organizaciones que satisfacen los diversos estilos de vida. Si la idea generalizada fuera tan simple como que estamos liberando demasiado humo a la atmósfera, la que con esto se recalentó y con la forma de comprar se contribuye a evitar ese recalentamiento, podemos encontrar un razonamiento que no necesita de preparación académica para comprenderse. Por tanto, la noción de comprar producción limpia puede entenderse sin problema hasta niveles bien bajos de cultura. El aspecto que nos interesa para el análisis del mercado es la aparición de un consumidor que propondrá un aspecto innegociable a la hora de decidir sus adquisiciones. Pero además de ello, interesa el trabajo de algunos gobiernos y organizaciones intermedias que estén en la vanguardia del ambientalismo, porque presionarán sobre el resto de los modelos organizacionales que aún no hayan asimilado la responsabilidad que les toca con la conservación de la naturaleza global y local en su estado de equilibrio. Ya se eliminó la amenaza del plomo como materia prima contaminante. Esto sucedió porque a medida que los individuos tomaban acciones correctivas de su conducta con la naturaleza, lo exigían también a las organizaciones. No se puede frenar el aumento del consumo para subsistencia. Según nuestro modelo económico lineal no podemos frenar el crecimiento, pero lo que sí es posible es que el crecimiento se reoriente hacia conceptos de economía ecológica, donde ideales de lujos de novela en que abundan la avaricia y el hiperconsumismo, den lugar a modelos con concepciones vitales no destructivas para la naturaleza. Probablemente la ecología florezca de manera similar a la microcomputación, la que paulatinamente se introdujo en todos los rincones de la vida diaria. La globalización de las artes puede hacer posible un horizonte en el que el imaginario colectivo comience a abolir este veloz comportamiento destructivo en que estamos imbuidos, similar a un gran síndrome de Estocolmo global entre los pueblos y sus corporaciones o gobiernos. Evidentemente, el estallido de la burbuja financiera mundial del presente año 2008 traerá el cierre de muchas empresas del sector real, las que llegado el momento de su resurgimiento convendría que vengan armadas con misiones más comprometidas con las necesidades ecológicas locales y mundiales. Con el transcurrir de la presente investigación, el impacto ecológico advertido se comprobó y fue develando un modelo proyectivo que incluye el pronóstico de un momento en que gran parte de las organizaciones habrán adoptado algún tipo de compromiso con la conservación de la naturaleza. Cuando no, habrá responsabilidades con la misma, debido al comportamiento de un consumidor que se encuentra cada vez más motivado por su responsabilidad con el ambiente. Con el análisis de las metas, más adelantado, se trazó un pronóstico para distintos tipos de organizaciones, en el que se incluyeron descripciones de producciones, industrias o rubros, que irán siendo comprometidos con el apogeo vaticinado para el mercado global, para así intentar anticipar quiénes y cuándo deberán comenzar a ayornar su desempeño al auge que se gesta detrás de la temática ecológica, la que en el presente de cada vez más personas del mundo constituye el comentario diario obligado. El consumidor que se sienta consciente comenzará a ver qué clase de productos y empresas son leales a las futuras generaciones, frente a lo que podríamos identificar como productos riesgosos para las mismas. El mismo optará por empresas o cadenas de ellas que demuestren un know-how de bajo riesgo para la naturaleza. Las empresas, en su gimnasia diaria en relación con el mercado, deben detectar el tipo de conducta para con la naturaleza que manifiesta su target, para medir los efectos y el horizonte temporal de presión que pudieran derivar de estas. El administrador encontrará tareas en diseñar estrategias creativas para enfrentar la problemática de la imagen y el desempeño ecológico de la organización. Al observar las posibilidades de reacción administrativa ante un fenómeno del consumo sustentable, se orientará a eliminar o disminuir la contaminación provocada,
analizando la composición tecnológica, física y de recursos humanos para desarrollar una planificación orientada a la reducción de su huella contaminante y la consecuente comunicación de esta realidad a su mercado. El ingenio y la creatividad humana comienzan a considerar la preservación, protección y restauración del ecosistema global como modo de vida. Por tanto, las organizaciones deberán revisar sus metodologías de trabajo y procesos productivos y comenzar a reinventar sus know-hows, preparándose para construir y soportar cambios que las llevarán hacia modos de producción con menor índice de contaminación. Debido a que en el corto o mediano plazo, según la misión que tengan y el modo de llevarla a cabo, podrán verse interpeladas por el público o por el Estado para que observen su responsabilidad por el impacto polutivo que provocan. Si una persona se priva de consumos contaminantes o paga además por preferir a una organización que no contamina, está comprometiendo su nivel de bienestar y pretenderá que ese margen de contribución se gaste efectivamente en su cometido. Presionará entonces a las organizaciones receptoras de este ingreso extra para que sean efectivas en su búsqueda de ser respetuosas para con la naturaleza. Las empresas deben estar atentas a la vanguardia de este auge y comenzar a ser creativas en la solución de problemas ecológicos, so pena de ser luego compelidas a hacerlo por su lado más sensible, el lado financiero. Se debe reaccionar antes de ver la facturación reducida en relación a la competencia, debido al poder negociador de un mercado que supo o se enteró que contaminaba. No se sabe cómo y cuándo se salvará el planeta de los excesos de sus humanos, pero sí que el proceso demandará transformaciones a la mayoría de las organizaciones. No se sabe si ya atravesamos el punto de no retorno en cuanto al daño ambiental global, pero si lo evitamos será por poco, depende del aporte de cada uno para lograrlo. La suma de actitudes será la manera. Si el inconsciente colectivo lo advierte y comienza a actuar en el sentido de la salud del globo, muy pronto alcanzará las costumbres de consumo y éstas modificarán la forma de producción tradicional de las organizaciones. Una forma de anticipar cuándo será el turno de cada una se encuentra descrito en el apartado 4.3 Trabajo práctico, ¿cuándo obsolecerás? Un individuo se motiva a la acción por un razonamiento previo o una intuición que le indican cómo actuar o decidir. Forma así una conducta emocional perceptiva que lo motiva a la acción. Si el individuo promedio logra evaluar el ritmo al que se logran avances en la ciencia y la tecnología y lo relaciona con la velocidad a la que aumenta la densidad demográfica global y el nivel de explotación global, podrá obtener una aproximación inconsciente del tiempo que resta para que la evolución de la inteligencia y nuevos desenvolvimientos en la conducta individual puedan alejar al conjunto de la frontera de posibilidades de regeneración de la naturaleza. Esta circunstancia lo puede hacer reaccionar frente a la tendencia percibida por un comportamiento de consumo acorde. A medida que este concepto se asimila en el inconsciente, proyectar cómo se mueve el conjunto de la humanidad a este respecto permite visualizar si proporcionalmente o existe un aumento del desempeño global que dará a las nuevas generaciones herramientas cognitivas para revertir las consecuencias de los daños ecológicos, o por el contrario, al no desarrollar las habilidades necesarias a la velocidad adecuada, poder ser víctimas de un déficit conceptual conjunto, un déficit de habilidades colectivas para la supervivencia. No quedarán entonces esperanzas de que la humanidad no atraviese el extremo de daño ecológico irreversible y seremos espectadores del momento de saber que es tarde, pero que aún queda tiempo para verlo. Estaremos cocinándonos vivos como la rana de Al Gore. Desagravar a la naturaleza es esencial para la continuidad de nuestra civilización. La generación de energía suficiente y no contaminante es el desafío más importante para reducir la cortina de gases que calienta el mundo, comenzar a permitir que el cielo se transparente nuevamente. Algunas de las acciones que se recomiendan por los medios indican que el aporte de cada uno, por mínimo que fuera, ayuda. Tratar residuos comunes en casa, evitar derroche de cualquier tipo, ahorrar energía polutiva y consumir producción no contaminante impulsan en general cambios en los hábitos de consumo y tratamiento de desechos. Si los individuos que adoptan estas costumbres reclaman que lo hagan las organizaciones, nacerá una modalidad cultural respetuosa con la naturaleza. Las posibilidades de reaccionar para evitar las consecuencias de numerosas circunstancias generadoras de efectos mariposa que ya fueron liberadas y todavía no provocaron su efecto son mínimas. No se permiten distracciones. Temor o escepticismo no conducen a nada. Uno de los aspectos claves para alcanzar una reacción tecnológica mundial es la educación, la que se espera provea elementos conceptuales y tecnológicos en cantidades suficientes como para hacer la existencia humana menos peligrosa para el equilibrio natural.